Hablar de Slam Dunk es sumergirse en uno de los fenómenos más emblemáticos del manga y el anime deportivo de todos los tiempos. Esta obra, creada por Takehiko Inoue en 1990, no solo revolucionó la forma en que se presentaba el baloncesto en la cultura japonesa, sino que también logró trascender fronteras, influyendo en audiencias globales y motivando a miles de jóvenes a practicar este deporte. Sin embargo, el éxito de Slam Dunk va más allá de su temática deportiva. Sus personajes, llenos de matices, sus emocionantes encuentros y su equilibrio entre el drama y la comedia han dejado una marca imborrable en los corazones de los fanáticos. Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. Desde su primera aparición en la Weekly Shonen Jump, el manga de Slam Dunk cautivó a los lectores con su estilo artístico dinámico y la capacidad de Inoue para capturar la energía y tensión de un partido de baloncesto. Al mismo tiempo, el anime producido por Toei Animation amplificó su popularidad con animaciones vibrantes, una excelente banda sonora y una fiel representación del espíritu del manga. Lo que realmente destaca en Slam Dunk es su capacidad para contar una historia profundamente humana. A pesar de que la trama principal gira en torno al baloncesto, el enfoque de Inoue en los conflictos personales de sus personajes, sus relaciones interpersonales y su crecimiento individual es lo que eleva a Slam Dunk de una simple historia de deportes a una epopeya emocional. Es una historia sobre la perseverancia, la redención, la amistad y la pasión, y es precisamente esa combinación la que ha dejado un impacto duradero en sus seguidores. En los años 90, el mundo del manga y el anime japonés estaban en pleno apogeo, y las historias de deporte apenas comenzaban a ganar terreno, mientras que otras series se enfocaban en deportes más tradicionales en Japón, como el béisbol o el fútbol. Slam Dunk apareció como una propuesta novedosa: llevar el baloncesto, un deporte considerado americano, a las páginas de una revista juvenil y a las pantallas japonesas. Lo que inicialmente parecía una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió fronteras y dejó una marca imborrable en la historia del manga y el anime. En retrospectiva, Slam Dunk fue pionera en varios aspectos, ayudando a cimentar el género de manga de deportes como una fuerza dominante en la industria. Antes de Slam Dunk, las historias deportivas no gozaban del mismo nivel de popularidad que otros géneros como acción o la fantasía. Sin embargo, el éxito de la serie demostró que una historia deportiva bien contada, con personajes profundos y una narrativa emocionalmente atractiva, podía resonar con un público mucho más amplio. Por otro lado, Slam Dunk también destacó por su increíble atención al detalle en las escenas de baloncesto. Inoue, siendo un apasionado del deporte, se aseguró de que cada jugada, cada tiro y cada movimiento en la cancha estuvieran cuidadosamente representados. Este nivel de realismo no solo hizo que la serie fuera emocionante de leer y ver, sino que también contribuyó a educar a los lectores y espectadores sobre las complejidades del baloncesto. Además, en una era en la que los adolescentes enfrentan una enorme presión por encontrar su camino en la vida, la historia de Hanamichi También se Sakuragi centra en el sirve como crecimiento un personal de los recordatorio de que personajes, todos tienen el explorando sus potencial luchas, de cambiar y amistades mejorar. y rivalidades. Su transformación de un rebelde sin causa a un jugador comprometido y apasionado demuestra que con determinación y trabajo en equipo es posible superar cualquier obstáculo. Por todo esto, Slam Dunk no solo es una serie más de deportes, es una historia temporal sobre la lucha, el fracaso y el éxito, tanto en la cancha como en la vida. Es un testimonio del poder del deporte para unir a las personas y enseñarles lecciones valiosas sobre el sacrificio, la disciplina y la perseverancia. Y aunque han pasado más de 2 décadas desde su conclusión, Slam Dunk sigue siendo una obra relevante, capaz de inspirar y emocionar. La trama sigue la vida de Hanamichi Sakuragi, un estudiante de preparatoria conocido por su temperamento explosivo y su historial de fracasos amorosos. De hecho, la historia comienza con Hanamichi estableciendo un récord impresionante de rechazos románticos. Después de su último rechazo amoroso, Sakuragi se cruza con Haruko Akagi, una chica amable y apasionada por el baloncesto. Fascinado por Haruko, y en un intento desesperado por ganarse su atención, Hanamichi afirma tener habilidades impresionantes en el baloncesto, aunque nunca ha jugado en su vida. Impulsado por sus sentimientos hacia Haruko, acepta su sugerencia de unirse al equipo de baloncesto de la escuela. Sin embargo, el camino de Hanamichi en el baloncesto no es fácil desde el principio. Como alguien completamente novato en el deporte, lucha por aprender los fundamentos del juego.
Además, la presencia de Kaede Rukawa, un jugador prodigioso y el chico que Haruko admira, se convierte en una fuente constante de celos y rivalidad para Hanamichi. Mientras que Rukawa se caracteriza por su talento natural y su actitud fría y distante, Hanamichi es todo lo contrario, torpe, emocional y sin ninguna habilidad real en el deporte. A lo largo de la serie, vemos cómo Hanamichi lucha por aprender y mejorar en el baloncesto, impulsado no solo por su deseo de impresionar a Haruko, sino también por su creciente amor por el deporte y su compromiso con el equipo. La relación entre Hanamichi y Rukawa, aunque inicialmente llena de tensión, se convierte gradualmente en una especie de respeto mutuo, ya que ambos empujan al otro a ser mejores. El equipo de Shohoku también es un grupo diverso y fascinante de personajes, los cuales analizaremos un poco más adelante. A medida que la historia avanza, Shohoku participa en una serie de emocionantes partidos contra algunos de los mejores equipos de la prefectura de Kanagawa. Uno de los puntos culminantes de la serie es su enfrentamiento contra Ryona, uno de los equipos más fuertes y donde juega el talentoso Akira Sendo, un rival formidable pero respetuoso. A lo largo de estos partidos, Hanamichi y el resto del equipo aprenden valiosas lecciones sobre el trabajo en equipo, la perseverancia y la importancia de superar las adversidades. El torneo intercolegial de Kanagawa se convierte en el escenario principal para el desarrollo de la trama. Con cada partido aumentando la tensión y la emoción, Shohoku no es visto como uno de los favoritos, pero con la dirección de Akagi y el creciente talento de Hanamichi, Rukawa y los demás, el equipo empieza a ganar notoriedad. Los partidos están llenos de momentos intensos, con victorias y derrotas que dejan una profunda impresión tanto en los personajes como en los espectadores. Sin embargo, lo que hace que Slam Dunk sea tan especial no es solo la emoción del baloncesto, sino cómo el autor logra tejer momentos de crecimiento personal y emocional en medio de la acción deportiva. Hanamichi, quien inicialmente se une al equipo por razones superficiales, descubre un profundo amor por el baloncesto y un sentido de pertenencia en el equipo. A medida que avanza la historia, su motivación cambia de impresionar a Haruko a convertirse en un jugador de baloncesto verdaderamente comprometido, buscando no solo su propia gloria, sino también el éxito de su equipo. La historia se mueve hacia su clímax cuando Shohoku clasifica para el torneo nacional. Este es un momento culminante tanto para los personajes como para los fans, ya que el sueño de Akagi de llevar a su equipo a las nacionales finalmente se hace realidad. A lo largo del torneo, Shohoku se enfrenta a equipos aún más fuertes, y los personajes son llevados al límite de sus habilidades físicas y emocionales. La presión es inmensa, pero es precisamente en estos momentos críticos donde se muestra el verdadero carácter de cada uno de los jugadores. Aunque la serie se detiene antes de concluir el torneo nacional, la obra deja una sensación de logro y satisfacción. El crecimiento de los personajes, tanto dentro como fuera de la cancha, se ha completado en gran medida. Hanamichi en particular ha dejado de ser un alborotador sin rumbo a un joven decidido y apasionado por el baloncesto. Aunque su camino hacia la excelencia en el deporte aún está en progreso, su evolución como persona está clara. Slam Dunk culmina en un punto alto, dejando espacio para que los lectores imaginen el futuro de Shohoku y sus jugadores. A través de su mezcla de drama personal, rivalidad y emoción deportiva, Inoue logra captar algo más grande que solo la historia de un equipo de baloncesto. Captura la esencia del crecimiento humano, la importancia de la perseverancia y el poder de la pasión y el trabajo en equipo. El éxito de Slam Dunk se debe en gran medida a su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia. Desde el primer capítulo, la obra se distingue por su mezcla de comedia, drama y acción, todo envuelto en una narrativa deportiva. Aunque hay muchos momentos ligeros y divertidos, especialmente en los primeros capítulos, la narrativa nunca rehúye los momentos más serios. Las tensiones emocionales, ya sean personales o relaciones con el deporte, se manejan con un toque hábil que permite que los personajes experimenten crecimiento real. Otro aspecto de la obra es cómo representa el baloncesto. Inoue, un fanático del deporte, se esfuerza por crear escenas de acción realistas y emocionantes. Las jugadas están meticulosamente dibujadas y los partidos se desarrollan con un sentido de ritmo y tensión que mantienen al espectador en el borde de su asiento. A diferencia de muchas series de deporte donde las habilidades de los personajes se vuelven irrealmente exageradas, Slam Dunk se esfuerza por mantener un nivel de realismo que lo hace más atractivo.
Y aunque tiene muchos puntos fuertes, no es una historia sin fallas. Uno de los problemas más notables es el ritmo en algunos capítulos. Hay momentos en los que un partido puede extenderse a lo largo de varios capítulos o episodios del anime, lo que puede hacer que la narrativa se sienta un poco lenta. Aunque estos episodios están llenos de tensión y emoción, a veces puede parecer que la historia se detiene demasiado en ciertos detalles, ralentizando el avance general de la trama. Uno de los aspectos más controvertidos de Slam Dunk es su final. Aunque la historia alcanza un clímax emocionante con el torneo nacional, muchos fanáticos consideran que el final llega de manera demasiado abrupta. El cierre lo conseguimos en la película The First Slam Dunk, pero sobre ella hablaremos más adelante. Hanamichi Sakuragi es sin lugar a dudas el alma de Slam Dunk. Su evolución es el eje central de la historia y su carácter multifacético lo convierte en uno de los protagonistas más memorables del manga y el anime. Desde su primera aparición, Sakuragi se presenta como un joven rebelde, un delincuente juvenil que ha sido rechazado 50 veces por chicas durante su etapa de la escuela media. Esta aparente predisposición al rechazo es un punto clave de su carácter en los primeros episodios. Sakuragi actúa de forma impulsiva y busca constantemente atención, ya sea a través de su comportamiento alborotador o de su participación en peleas callejeras. Sin embargo, debajo de esta fachada problemática, Sakuragi es un adolescente que anhela ser aceptado y amado, aunque cuando conoce a Haruko Akagi, su vida cambia radicalmente. La atracción inmediata que siente por Haruko lo impulsa a entrar al mundo del baloncesto, un deporte en el que inicialmente no tiene ningún interés ni habilidad. Es aquí donde comienza su viaje de transformación. Lo que hace a Sakuragi un personaje fascinante es su determinación y su capacidad para adaptarse. Aunque empieza su camino en el baloncesto por razones superficiales, rápidamente descubre una pasión genuina por el deporte. Al principio, sus intentos de jugar son desastrosos y su inexperiencia es evidente, pero a pesar de los numerosos fracasos, Sakuragi nunca se da por vencido. Esta perseverancia es una de sus características más admirables. A lo largo de la serie lo vemos trabajar incansablemente para mejorar sus habilidades, siempre dispuesto a aprender y superar sus propias limitaciones. El baloncesto para Sakuragi se convierte en algo más que un simple deporte. Es un medio para encontrar su verdadero yo y para demostrar que es capaz de algo grande. Aunque sigue siendo torpe en muchas situaciones, y su tendencia a ser arrogante y egocéntrico a veces lo mete en problemas, Sakuragi es, en última instancia, un personaje con un corazón puro. Su lealtad hacia sus amigos, su respeto creciente por el baloncesto y su deseo de ayudar a su equipo lo transforman de un delincuente sin rumbo a un verdadero jugador de equipo. Uno de los momentos más significativos en el desarrollo de Sakuragi es cuando se enfrenta a la realidad de que, a pesar de sus esfuerzos, no siempre será el mejor en la cancha. Comparado con jugadores como Kaede Rukawa, Sakuragi se da cuenta de que su talento natural no es suficiente, y esto lo impulsa a esforzarse aún más. Su rivalidad con Rukawa es otro aspecto clave de su evolución. Aunque al principio parece odiar a Rukawa por su éxito y por la atención que Haruko le da, a medida que avanza la historia, Sakuragi comienza a respetar a su rival y usar esa competencia para motivarse. En los momentos finales de la serie, Sakuragi alcanza un punto crucial en su desarrollo personal. Su famosa frase, "yo soy un genio", que al principio parece una expresión de su arrogancia, finalmente adquiere un nuevo significado. Se refleja su confianza en sí mismo, no como un prodigio, sino como alguien que ha trabajado incansablemente para llegar donde está. A través de su trabajo duro y dedicación, Sakuragi se convierte en un verdadero jugador de baloncesto y en ese proceso encuentra su propósito en la vida. Si Hanamichi Sakuragi es la energía pura y desbordante, Kaede Rukawa es su antítesis, calmado, frío y enfocado exclusivamente en el baloncesto. Desde su introducción, Rukawa es presentado como un jugador prodigio, con una habilidad natural que lo convierte en el mejor jugador de primer año de Shohoku, y posiblemente en toda la prefectura Kanagawa. Su talento es innegable y rápidamente se convierte en el objetivo de envidia y rivalidad para Sakuragi, no solo por sus habilidades en el baloncesto, sino también por el hecho de que Haruko Akagi tiene un fuerte interés en él. A pesar de su aparente perfección en la cancha, Rukawa es un personaje más complejo de lo que parece a simple vista. Aunque muestra poca emoción y rara vez se involucra en las interacciones sociales, su único verdadero amor es el baloncesto. Su ambición es clara desde el principio: quiere ser el mejor jugador de Japón y eventualmente jugar en la NBA.
Esta obsesión con el éxito y la perfección en el deporte lo lleva a trabajar incansablemente en mejorar sus habilidades, hasta el punto de descuidar casi todo lo demás en su vida. De nuevo, lo interesante de Rukawa es su relación con Sakuragi. Aunque ambos comienzan como rivales, la dinámica entre los dos personajes evoluciona. Rukawa, aunque rara vez muestra emoción o afecto, respeta el esfuerzo de Sakuragi en la cancha. De hecho, Rukawa empuja a Sakuragi a ser mejor, aunque no lo haga de manera directa. A medida que la serie avanza, los dos jugadores desarrollan una relación de competencia respetuosa, donde cada uno se esfuerza por superarse a sí mismo y al otro. El crecimiento de Rukawa como personaje también se refleja en su gradual reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo. Al principio, es un jugador extremadamente individualista, confiando en su habilidad para llevar el equipo al éxito sin considerar realmente a sus compañeros. Sin embargo, a lo largo de la serie, especialmente durante los momentos cruciales en el torneo, Rukawa comienza a entender que incluso él, con todo su talento, no puede ganar solo. Ese cambio es sutil pero significativo, ya que Rukawa empieza a confiar más en sus compañeros y a valorar el papel del equipo en su búsqueda por ser el mejor. Rukawa es un personaje que representa el contraste entre el talento innato y el esfuerzo. Sin embargo, la serie muestra que incluso aquellos con habilidades naturales excepcionales deben enfrentar sus propios desafíos, y él no es la excepción. Su frialdad exterior oculta una determinación feroz, pero también una soledad inherente que solo se disipa cuando aprende a conectar con sus compañeros de equipo. Takenori Akari, también conocido como Gori por su impresionante físico y su apariencia robusta, es el capitán del equipo de baloncesto de Shohoku y uno de los personajes más importantes de la serie. Akari es el jugador más experimentado y talentoso del equipo al inicio de la historia, y su sueño de llevar a Shohoku al campeonato nacional es lo que impulsa muchas de las decisiones del equipo. Desde el principio, Akagi se presenta como un líder dedicado y serio, con una ética de trabajo implacable. Su amor por el baloncesto es profundo y su compromiso con el equipo es inquebrantable. Como hermano mayor de Haruko, Akagi también asume el rol de protector, no solo de su hermana, sino también de su equipo, guiándolos con disciplina y ejemplo. Lo que hace que Akagi sea un personaje fascinante es su tenacidad y su habilidad para mantener la compostura, incluso en los momentos más difíciles. A lo largo de la serie, enfrenta numerosos desafíos, tanto en la cancha como en su vida personal. Aunque no tiene el talento natural de jugadores como Rukawa Sakuragi, su fortaleza mental y su habilidad para liderar son lo que lo mantiene unido al equipo en momentos más críticos. Como mencioné, el sueño de Akagi de llevar a Shohoku al torneo nacional es el motor que impulsa gran parte de la trama de Slam Dunk. Ese deseo no solo refleja su dedicación al baloncesto, sino también su determinación para superar las expectativas y dejar una huella duradera en el deporte. Aunque Akagi puede parecer rígido y distante al principio, a medida que avanza la serie se revela su lado más humano y vulnerable, especialmente en los momentos en los que duda de su capacidad para llevar al equipo al éxito. Akagi es, en muchos sentidos, el pilar de Shohoku, tanto literal como figurativamente. Su presencia en la cancha como pívot dominante es crucial para el éxito del equipo, pero también lo es su capacidad para mantener la moral y la disciplina. Sin su liderazgo, Shohoku probablemente no habría alcanzado el nivel de éxito que logra a lo largo de la serie. Hisashi Mitsui es quizás uno de los personajes más trágicos y complejos de Slam Dunk. Inicialmente presentado como un exjugador convertido en delincuente, Mitsui es un ejemplo clásico de un personaje en busca de redención. Antes de unirse al equipo de baloncesto de Shohoku, Mitsui era un prodigio en el deporte, conocido por su habilidad como tirador. Sin embargo, después de sufrir una grave lesión en la rodilla, Mitsui se desilusiona con el baloncesto y abandona el deporte, cayendo en la delincuencia. La historia de Mitsui es una de las más conmovedoras de la serie, ya que muestra cómo el baloncesto y el amor por el deporte pueden salvar a una persona. Tras una serie de eventos dramáticos, Mitsui decide regresar al equipo de baloncesto, buscando redimirse no solo ante sus compañeros, sino ante sí mismos. Su regreso no es fácil. Además de tener que recuperar su forma física y habilidades, Mitsui también debe enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. El arco de redención de Mitsui es uno de los momentos más emocionantes del Slam Dunk. A través de su perseverancia y dedicación, Mitsui no solo se reintegra al equipo, sino que también se convierte en una pieza clave en el éxito del equipo. Su habilidad como tirador regresa en momentos cruciales y su presencia en el equipo ayuda a solidificar la cohesión entre los jugadores.
El viaje de Mitsui es un recordatorio de que sin importar cuán lejos se desvíe una persona de su camino, siempre hay una oportunidad de regresar y encontrar redención. Su lucha interna y su eventual redescubrimiento de su amor por el baloncesto son testimonios poderosos de la capacidad humana para cambiar y mejorar. Ryota Miyagi es el base de Shohoku. Es un jugador rápido y ágil, cuyo papel en el equipo es fundamental para el éxito del grupo. Aunque Miyagi es más pequeño en estatura en comparación con otros jugadores, su velocidad y habilidad para manejar el balón lo convierten en un jugador indispensable. Al igual que Sakuragi, Miyagi tiene un temperamento impulsivo, lo que lo lleva a situaciones complicadas tanto dentro como fuera de la cancha. Miyagi tiene una historia de fondo que resuena con muchos. A pesar de enfrentar numerosas dificultades personales, incluidas la pérdida de un ser querido, encuentra consuelo y propósito en el baloncesto. Su relación con Ayako, la manager del equipo, también es una parte importante de su desarrollo, ya que su afecto por ella lo impulsa a mejorar como jugador y persona. El crecimiento de Miyagi a lo largo de la serie refleja el poder del baloncesto para transformar la vida de una persona. A pesar de sus dificultades, Miyagi aprende a controlar su temperamento y a utilizar sus habilidades para el beneficio del equipo. Su relación con Sakuragi también es importante, ya que ambos personajes comparten un espíritu rebelde, pero también un profundo amor por el deporte. El manga de Slam Dunk fue un rotundo éxito en Japón, consolidándose como uno de los mangas más vendidos de todos los tiempos. La serie se publicó en Weekly Shonen Jump desde 1990 hasta 1996, con un total de 276 capítulos recopilados en 31 volúmenes. El estilo de arte de Inoue evolucionó significativamente a lo largo de los años, volviéndose cada vez más detallado y dinámico. Las escenas de baloncesto, en particular, destacan por su precisión y por capturar el movimiento y la energía del juego. Inoue también demostró una habilidad única para transmitir emociones a través de expresiones faciales y lenguaje corporal, lo que añadió una capa de profundidad a los personajes y sus interacciones. El manga ganó numerosos premios a lo largo de su carrera, incluidos los premios Shogakukan, uno de los galardones más prestigiosos en la industria del manga. Además, se convirtió en un éxito internacional, siendo traducido a múltiples idiomas y distribuyéndose en países de todo el mundo. Uno de los aspectos más destacados del manga es su arco final, que cubre el torneo nacional. Aunque el anime no llegó a adaptar esta parte de la historia, el manga la explora en profundidad, mostrando a Shohoku enfrentándose a equipos aún más poderosos que los que habían encontrado anteriormente. Los partidos del torneo nacional son algunos de los más emocionantes y tensos de toda la serie, y también representan el clímax del desarrollo de los personajes principales. Además, el final del manga, aunque abrupto para algunos fanáticos, es considerado por muchos como una conclusión satisfactoria que deja un impacto duradero. La decisión de Inoue de concluir la historia en el punto que lo hizo ha sido objeto de debate entre los seguidores, pero la mayoría coincide en que Slam Dunk logra cerrar de manera adecuada la mayoría de los arcos narrativos principales. El éxito del manga de Slam Dunk llevó a su adaptación en anime en 1993, solo 3 años después de su debut del manga. La adaptación fue producida por el estudio Toei Animation, uno de los estudios de animación más prolíficos de Japón, conocido por producir otros éxitos como Dragon Ball, One Piece y Saint Seiya. El anime continuó hasta marzo de 1996. En total tuvo 101 episodios que abarcaron gran parte de la historia del manga. El anime se emitió durante un momento en que el baloncesto no era tan popular en Japón, pero a medida que la serie ganaba popularidad, también lo hacía el interés por el deporte. Las jugadas emocionantes, los personajes carismáticos y la tensión palpable en cada partido hicieron que la audiencia se enganchara rápidamente con la serie. Cada episodio estaba lleno de acción y emoción, y aunque el anime no contaba con los recursos técnicos avanzados que los estudios de animación modernos tienen hoy en día, Toei Animation logró capturar la esencia del manga y traducirlo eficazmente a la pantalla. Una de las características más distintivas del anime fue su banda sonora, que acompañaba perfectamente el ritmo del baloncesto y las emociones de los personajes. El éxito del anime también condujo a la producción de 4 películas cortas que se emitieron entre 1994 y 1995. Estas películas presentaban historias originales que no estaban directamente basadas en el manga, pero servían como contenido adicional para los fanáticos que querían ver más de sus personajes favoritos en la pantalla.
El impacto de Slam Dunk va más allá de sus ventas y popularidad. La serie ha dejado un legado duradero en la cultura popular japonesa y en la industria del manga y el anime en su conjunto. Fue uno de los primeros mangas deportivos en alcanzar un nivel tan alto de éxito y allanó el camino para futuros mangas de deporte que seguirían su ejemplo. La película The First Slam Dunk ha sido un emotivo regalo para los fanáticos del anime, quienes hemos seguido la historia desde 1993. Casi 3 décadas después de su lanzamiento, finalmente tuvimos la oportunidad de disfrutar en la pantalla grande de un emocionante largometraje basado en esta querida obra. La trama se centra en Ryota Miyagi, quien perdió a su hermano mayor Sota y que lucha por cumplir su sueño de convertirse en una estrella del baloncesto en el Instituto Shohoku. La historia se desarrolla mientras el equipo de Shohoku se enfrenta al desafiante equipo de baloncesto de la escuela preparatoria Sano. The First Slam Dunk es la suma de un partido emocionante en el que destacan las personalidades de cada uno de los personajes, mientras, a través de flashback, vamos conociendo la historia de Ryota y situaciones que se dieron entre él y sus compañeros antes de iniciar el partido y que enriquecen la parte emocional del juego. Es importante destacar su banda sonora. Cuenta con canciones originales compuestas por Satoshi Takebe y la banda japonesa de rock Ten Feet. Cada pieza acompaña perfectamente los momentos de tensión, los emotivos y demás. La animación es tan genial que impide que alejes tus ojos de la pantalla. Slam Dunk es una obra maestra que combina el drama y la comedia, el deporte y las emociones humanas, de una manera que pocas series han logrado. A través de sus personajes memorables, su representación realista del baloncesto y su impacto cultural, ha dejado una marca indeleble en la historia del manga y el anime. No solo inspiró a generaciones de jugadores de baloncesto, sino que también demostró el poder del deporte para unir a las personas y enseñar lecciones valiosas sobre la vida. El legado de Slam Dunk continúa vivo a través de sus reediciones, adaptaciones cinematográficas y su influencia en obras posteriores. Más allá de su popularidad, la serie sigue siendo relevante por su capacidad para tocar los corazones de sus lectores y espectadores, recordándoles la importancia del esfuerzo, la amistad y la superación personal. Si te gustó esta historia, aquí te dejo otra que de seguro te encantará. Y si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos. Nos vemos.